Hola a todos, en el podcast de hoy, en Conversaciones en un sofá cama, vamos a hablar sobre el proceso de sanar. Con el proceso de sanar me refiero a cualquier cosa que haya generado un daño sobre tu persona o que te llegue a hacer dudar del valor como persona, ¿no? Al final, a lo largo de nuestras vidas, creo que vamos a estar en constante cambio. Una frase que me gusta muchísimo y que repito muchísimo es reinventarse o morir, porque no creo que las personas que somos a día de hoy vayamos a serlo a lo largo de toda nuestra vida, y vamos a estar cambiando y vamos a estar reinventándonos a lo largo de toda nuestra existencia, dependiendo de las cosas que nos pasen, las experiencias que nos toquen llegar a vivir y un poco también cómo decidamos afrontarlas. Creo que los humanos tendemos mucho a ver todas las situaciones que nos pasan como suerte o no suerte, pero también como justo e injusto, ¿no? Al final, si nos pasa algo que nos genera muchísimo dolor, es como, jope, ¿por qué nos pasa esto? Si yo soy una persona buena, no me merezco pasar este dolor, no me merezco sufrir, no me merezco sentir esta tristeza. Al final la tristeza es un sentimiento más, la rabia es un sentimiento más, el dolor es un sentimiento más al cual tenemos que sentir y al cual tenemos que procesar y tenemos que aprender a hacerlo todo el mundo. Al final no hay como una fórmula secreta para aprender a sanar y aprender a que no nos duela. Simplemente creo que debemos ver las cosas con perspectiva y saber que todo lo que pasa pasa por algo. Obviamente a lo largo de nuestra vida vamos a tener que vivir situaciones desagradables, situaciones que nos causen muchísimo dolor, situaciones en las que nos sintamos las mejores personas del mundo y que estaba hecho para nosotros, pero también en esas buenas situaciones tenemos que ser críticos. Sobre todo aquí vamos a tratar de las situaciones malas, porque al final son las que nos generan un daño y nos generan un dolor, el cual sentimos siempre los humanos como que tenemos que superarlo, que tenemos que pasar y que evolucionar. Al final es lo normal. Sí que es verdad que las situaciones dolorosas considero que hay que sentirlas. Hay muchísima gente que se evade, que intenta no sentirlas, que intenta evitarlas, pero antes o después las vamos a tener que sentir y antes o después las vamos a tener que confrontar, ¿no? Al final, una cosa que te causa dolor, la vas a tener que confrontar. Y confrontarlo al final de la mejor manera depende de ti. Pero sí que es verdad que al final como juegan muchísimos factores, a tu favor y a tu en contra. Juega tu entorno, juega el punto vital de tu vida en el que estés, juega también el grado de dolor, pero como que hay ciertas fases que yo creo que todo el mundo tenemos que vivir y también algunas cosas que nos hacen superarlas o que para mí, a mí me ha funcionado y yo creo que me ayudan a superarla y creo que todo el mundo ayuda a superar. En primer lugar, al final una situación, nosotros tampoco controlamos cómo nos va a afectar por lo que he dicho antes. Al final, cada momento vital en el que nos encontramos va a ser diferente. Yo me puedo encajar mejor una situación desagradable si yo en mi vida estoy en un punto bueno, si en mi trabajo me encuentro bien, si en mis estudios me encuentro bien, si tengo el amor de mi familia, de mi pareja, de mis amigos. Pero si alguna de esas cosas falla y ya me está provocando un dolor, pasa algo que me provoca aún mucho más dolor, es muchísimo más difícil salir de ahí y es mucho más difícil afrontarlo con buena cara y tener pensamientos positivos. Entonces, esto también depende, ¿no? Pero al final creo que tenemos que poder llegar a ser críticos. No todo el tiempo lo vamos a poder ser y habrá momentos en los que nos vengan situaciones así y tengamos que estar días revolcándonos en los malos pensamientos, en los malos hábitos y en las malas decisiones, pero tampoco eso está mal del todo. Yo creo que cuando nos pasa algo negativo, aparte de saber en qué momento vital nos encontramos, yo creo que el primer paso también es reconocer la situación.
Reconocer la situación requiere a decir, ok, ¿qué es exactamente lo que me ha pasado? Me ha pasado esto, me ha pasado que un amigo ha dejado de hablarme porque hemos tenido una discusión. Ha sido que en el trabajo me han echado la bronca por X motivo. Ha sido que con mi pareja no estamos en el mejor momento. Ha sido que con mis padres no puedo ni siquiera entrar en casa sin que sea una discusión, ¿no? Pues hay que, primero de todo, saber cuál es el problema principal y una vez sepamos cuál es el problema principal, saber qué emociones nos causa eso, esa situación. Me genera dolor que esta persona se esté olvidando de mí, me genera mucha tristeza que sus actos no vayan conforme con sus palabras, me da rabia que a mí me diga unas cosas y a otra persona le diga otras, ¿no? Pues al final saber, esta es la situación y estas son las emociones que me suponen, esto es lo que me hace sentir a mí. Una vez hayamos reconocido más o menos qué nos hace sentir, tenemos que procesarlo y que ponerlo en perspectiva, ¿no? Al final tendemos normalmente, muchas veces, a verlo todo mucho más grande de lo que es y a darle mucha más importancia de lo que tiene, pero yo creo que eso es lo más humano que tenemos, porque el dolor se siente por dos, la tristeza siempre se siente por dos. Siempre recalcamos muchísimo más lo negativo a lo positivo y siempre tiene mucho más papel, pero porque como que lo positivo es como que nos lo merecemos y que lo disfrutamos, pero lo negativo es como que nos descuadra, ¿no? Nos descoloca y no sabemos cómo procesarlo y no sabemos cómo afrontarlo. Entonces ponerlo en perspectiva, ver el problema de decir, ok, ¿cómo es esto?, ¿no? ¿Tiene un gran papel esto en mi vida? ¿Me va a suponer que no me pueda levantar de la cama? ¿Me va a suponer que no pueda ir a cierto viaje? ¿Que no pueda juntarme con ciertos amigos? ¿Que no pueda ir a este sitio, ¿no? Y ver también en qué afecta tu día a día eso. Hay problemas en los que no afectan a tu día a día y hay otros en los que pues, no puedes ni siquiera levantarte de la cama o ni siquiera puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela y es lo más humano del mundo y al final también cada persona siente las cosas de una manera totalmente distinta. Por experiencia propia me ha costado mucho sanar ciertas cosas y me ha costado muchísimo tiempo. Y hay algunas cosas que ha llevado muchos años a día de hoy. Considero que ya está todo zanjado, pero sí que es verdad que he tenido que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Al final soy una persona muy sensible y seguramente si te cuesta mucho superar y sanar cosas es porque seas una persona muy sensible y también porque inconformista en algún sentido. Al final como que no llegas a aceptar del todo que la situación haya pasado así, incluso te puedes echar la culpa a ti, aunque tú no tengas nada de culpa. También creo que eso es subjetivo, porque eso es lo que la cabeza quiere hacerte ver, pero seguramente no seas culpable de nada, pero te lo estés haciendo ver para quitarle culpa a la otra persona, a las otras personas. Entonces, sanar he aprendido que no es un proceso para nada lineal, es subidas y bajadas y subidas y bajadas y mucho tiempo. O sea, yo me sorprendo muchísimo cuando veo a gente que supera ciertas cosas traumáticas o que causan mucho dolor en pocos meses, pero por lo dicho, porque me considero una persona bastante sensible, entonces como que a mí me hubiese costado muchísimo más. Pero al final el proceso de sanación de cada uno es totalmente diferente. Y cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene una marcha, cada uno tiene unos factores que le hacen mejor o le hacen peor. Yo creo que sanar y darte cuenta es poder respirar tranquilo. Cuando respiras tranquilo y tienes la conciencia tranquila y en tu mente ya no pasa como dolor, es cuando has sanado. Y a mí lo que me ha ayudado mucho a sanar es decir las cosas tal cual han pasado, porque te ciñes a recitar los hechos y te paras a pensarlo y reflexionas y te escuchas a ti misma decirlo y dices, ¿por qué? O
¿Por qué me he dejado tratar de esta manera? ¿Por qué sigo llorando por una persona que no me piensa, ¿no? Sanar también ha supuesto rodearme de mucha gente, ¿no? Al final, obviamente los momentos difíciles tienes que afrontarlos sola, porque nadie los va a afrontar por ti, pero te tienes que rodear de gente. O sea, es imposible salir de un lugar oscuro solo. Y cuerdo, o sea, es algo que llevo diciendo muchos años. Te tienes que apoyar en la gente que tienes, en los amigos de verdad, en las personas a las que quieres, para poder avanzar, para poder salir. Hacer actividades que te llenen, salir a pasear por la montaña, ir al mar, escribir, entrenar, limpiar, cocinar, compartir tu vida, todo lo que te ayude a estar feliz, a estar presente en el momento, a seguir hacia adelante, es bienvenido. Escribir todos tus pensamientos, yo creo que aquí no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero escribir tus pensamientos a lo largo del día o cuántas veces te has acordado de eso y también apuntar las cosas por las cuales nos hemos sentido agradecidas a lo largo del día. Porque es muy difícil que cuando un pensamiento tan negativo te inunda durante tanto tiempo la cabeza puedas ver las cosas positivas de la vida, ¿no? Y de las cosas que te pasan y de la gente que te rodea y de los actos de amor. Entonces, escribir todos los días 5 cosas las cuales te han hecho feliz, las cuales te sientes agradecida por haber vivido, te hace reflexionar mucho y te hace darte cuenta de que no todo es tan malo como parece. Y no todo es tan oscuro, no todo es tan gris, no todo es tan apagado. Y entonces, poquito a poquito, cuando te dedicas tiempo a escucharte, te dedicas tiempo un poco a parar, te dedicas tiempo a redescubrirte, te das cuenta de que al final eres una persona maravillosa y que lo sigues siendo y que ese dolor no te hace que valgas menos. Tendemos mucho a pensar las personas que cuando estamos dolidas, cuando no podemos a lo mejor dar el 100% a las otras personas que tenemos en nuestra vida porque sentimos un dolor tan grande, tendemos a pensar que nuestro valor disminuye, que no valemos lo mismo, que no somos aptos para hacer las cosas. Pero déjame decirte que el dolor por el cual experimentas y el dolor por el cual estás pasando no te define como persona. Porque al final las situaciones que nos tocan vivir no las elegimos, ¿no? Sobre todo las negativas, o la mayoría no las elegimos. Entonces, ese dolor está ahí porque lo tienes que sentir, porque te ha generado una situación, te ha generado cierto sentimiento, cierto dolor. Pero eso no cambia el valor que tú tienes como persona. Sigues siendo una persona maravillosa, sigues siendo una persona divertida, sigues siendo una persona sociable, sigues siendo una persona con valor al final. Que estés dolido, que no puedas dar tu 100%, que te toque alejarte un poquito de la gente a la que quieres para escucharte un poquito más a ti, no es ni ser egoísta ni que tu valor disminuya. Es simplemente quererte y escucharte. Y el hecho de pasar tiempo solo te da mucho más valor. Hay muchísima gente que se tiene que rodear constantemente de personas porque detestan su compañía. Y al final aprender a estar solo, aprender a quererte y a que el silencio no es incómodo, aprender a que los ratos a solas no son malos tragos, cocinar sola, pasear sola, dibujar sola, conducir sola, no es de ser una persona con pocos amigos, no es de ser una persona que es antisocial, es de ser una persona que se da sus momentos y que se da sus ratos para pensar, para divertirse ella misma, para pensar y para escucharse. Al final estamos en un mundo en el que constantemente estamos rodeados de estímulos y
Y si no estamos con el ordenador, estamos con la tablet, si no es con la tablet es con el móvil, si no es con el móvil es con una cámara, si no es con una cámara es con una televisión. Estamos constantemente sobreestimulados, ¿no? Con todas las noticias, los directos, los periódicos, todo. Estamos siempre bombardeándonos de información de otras vidas, de otras personas, de otros mundos, de otros países, que todo eso está bien, porque hay veces que necesitamos desconectar nuestra mente y no pensar nada, ¿no? Pero cuando esa práctica se vuelve algo habitual, es cuando nos olvidamos también de nosotros. Y entonces las situaciones que necesitan ser procesadas por nuestra cabeza porque ha sido una actitud que te ha hecho daño, ha sido un comentario que te ha molestado, pues ahí dejamos de procesarlas. Y cuando pasamos tiempo a solas, volvemos a ver nuestro valor y volvemos a tener el tiempo para procesar todas esas situaciones que nos han hecho daño y nos impiden sanar. Por muy pequeñita que sea la herida, si algo te duele, algo te genera dolor, necesita ser curado. Y para eso lo mejor es afrontarlo con el tiempo a solas, afrontarlo con hábitos positivos, afrontarlo con palabras de reafirmación. Si tú cada vez que te ves al espejo piensas qué asco de persona, qué asco de cuerpo, qué asco de brazos, qué asco de piernas, te lo vas a acabar creyendo todos los días. Y ya nada de lo que hagas lo vas a disfrutar igual, porque todos los días vas a estar pensando qué asco de brazos, joder, no me puedo poner estos pantalones porque qué asco de piernas. Todas esas también son heridas que no nos las causan nadie, sino que nos las causamos nosotros mismos. Y yo creo que esas son las que menos vemos, ¿no? Siempre tendemos a ver el dolor que nos llegan a causar otras personas, porque es como el choque mucho más directo, ¿no? Es la situación que más directa tenemos, es el cambio de realidad drástico y repentino. Pero también tenemos que sanar cómo nos hablamos a nosotros mismos o la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es lo mismo de antes, vivimos constantemente con información y expuestos. Y nos hace tener una visión totalmente distorsionada de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser. No os equivoquéis, al final situaciones que nos van a doler nos van a pasar a lo largo de nuestra vida muchísimas veces. Lo peor es que cuando dejas de ser tan ingenuo, porque te da la hostia, te das cuenta de que ya nada lo vas a ver con los mismos ojos. Ya nada lo vas a poder volver a ver con los mismos ojos porque los has abierto. Y ahí llega un punto muy decisivo de la vida, en el que dices, vale, las cosas ya no van a volver a ser igual, ahora sé que tengo que estar luchando constantemente por superar las cosas. Me hundo en esto, no trabajo nada y dejo que todo pase. Y me evado de estos pensamientos, me evado de estos sentimientos y no los pienso, o de verdad quiero ser una persona consciente de sí misma, consciente de sus actos y cambia, ¿no? Y las afronta. Y considero que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar a estos dos tipos de persona. Hay gente que simplemente decide evadir sus sentimientos, evadir sus emociones, evadir su manera de evadir su dolor, porque es mucho más sencillo vivir sin pensar en ello. Y luego hay personas que las afrontan, que les cuesta, que hablan públicamente, abiertamente de ello, que saben que están haciendo un esfuerzo y que tienen que cambiar. Y ninguna de las dos posiciones ni es la correcta ni es la incorrecta, porque creo que al final todos somos las dos personas en diferentes partes de nuestra vida y en diferentes situaciones, pero sí que es verdad que una vez te pierdes tanto y te ves tan mal, nunca vuelves a evitar los problemas y nunca vuelves a evadirlos, sino que los afrontas. Entonces, sanar es difícil, sanar es incómodo,
Sanar es muy incómodo, porque te toca afrontar traumas que no querías, te toca tener conversaciones que no querías, te toca cuestionarte cosas y cambiar hábitos tuyos que a lo mejor no es lo que querías. Entonces, quien quiere sanar es porque realmente quiere ser mejor persona. Y al fin y al cabo, cuando las personas cambian, las personas se dan cuenta. Y todas las personas llegan a sanar. Y tú puedes tenerlo muy claro, que otra persona está pasando por un dolor muy grande y lo puedes ver y se lo puedes decir, que si esa persona no lo quiere ver y no lo quiere afrontar, no lo va a hacer. Por mucho que tú le brindes todas las facilidades y por mucho que tú estés a su lado, al final, si él no va a querer cambiar, lo único que va a hacer es que tú te hundas con esa persona. Es muy difícil hablar de esto teniendo una mente amplia, ¿no? Porque al final como que cada uno tiene sus experiencias, tiene sus vivencias, tiene sus malos ratos y tiene sus buenos ratos. Y sanar para cada persona es distinto, pero también cuando he adquirido ese punto de madurez y de querer el cambio y de querer superarme, me he encontrado que la persona con la cual tenía el conflicto, las personas a las cuales tenía el conflicto, no estaban en el mismo punto vital del que estaba yo y no querían superarlo y no querían hablarlo y no querían mejorar la situación. Y al final te encuentras tú que quieres hablarlo, solucionarlo y sanarlo contra una persona que no quiere ni hablarlo ni sanarlo ni nada. Entonces es un uno contra uno, que no hay ni ganadores ni perdedores, pero sí que déjame decirte que si te desvives por hacerle ver a la otra persona que está dolido o que esa situación es mala y no la quiere ver, al final tú te vas a convertir en la misma persona. Porque es imposible que no nos arrastre ese sentimiento y que no nos arrastre lo negativo. Es justo lo que he dicho antes. Lo negativo pesa 2 veces más que lo positivo. Entonces, hago un reset de todo lo que he dicho. Sanar es un proceso largo. Es un proceso de meses, de años, depende de persona, depende de situación, pero es un proceso largo y no es lineal. Habrá momentos en los que pienses que hayas superado algo y luego te des cuenta de que no. Y no eres peor persona por eso, eres igual de humano que todo el mundo y estás aprendiendo a llevarlo igual que todo el mundo. Vas a tener subidas y bajones constantes y en los bajones no eres menos. En esos bajones no pierdes tu valor, en esos bajones no has retrocedido. Si todo eso que has aprendido en tu momento más bueno del proceso de sanar te lo llevas a cuando estás más abajo, ahí ya has ganado, ahí ya te has superado y ahí ya estás empezando a sanar. Y que hayas tenido una recaída no significa que no vayas a salir y no significa que no vayas a mejorar. Rodearte de la gente correcta y de las personas correctas que quieran salir, que te quieran ver salir y que te quieran ver mejor, porque hay mucha gente que no te quiere ver bien y se disfraza. Ver las cosas con perspectiva. Nunca los problemas son tan grandes como los hacemos ver, porque es normal, es lo que he dicho, el dolor ocupa muchísimo más espacio que la felicidad. El rencor ocupa mucho más espacio que la tranquilidad. Entonces tenemos que aprender a ganar a esos demonios, a saber que lo negativo no puede coger tanta importancia en nuestra vida y en nuestro día a día. Es que el proceso de sanar va mucho en el día a día y va mucho en las pequeñas acciones que parecen que no, pero marcan la diferencia. Y si conoces a alguien que está intentando sanar alguna herida o que está intentando mejorar, tener paciencia.
porque las personas no deciden pasar por eso, las personas no deciden estar tristes porque sí y las personas no deciden estar pasando ese dolor porque sí. Tener paciencia, comunicación y entendimiento y saber que todo en esta vida sana y todo en esta vida pasa. Para bien o para mal, todo pasa. Y el tiempo parece que no, pero el tiempo lo cura todo. Y ya está.